Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos. Es miércoles 1 de julio del 2026 y son las 6:27 de la tarde. Comenzamos el que se supone que es el mes más caluroso del año. Aquí hasta ahora, de momento, estos días hemos tenido un poquito fresquito. El Señor nos ha dado un respiro, pero parece que para el fin de semana que viene otra vez Paco con la rebaja. En fin, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir bregando y haciendo las cosas, haga frío o calor. ¿Qué vamos a hacer? Esto, hoy, pues como todo llega, pues comenzamos con Deuteronomio, segunda ley, discurso noveno del doctor Stephen Jones, que el título creo que es algo, no sé, bajo Josué, o el nuevo pacto bajo Josué. Así creo que se llama el título genérico. Por cierto, lo voy a tener que modificar. Bueno, aquí tenemos delante Deuteronomio, segunda ley, discurso nuevo, un nuevo pacto bajo Josué, del doctor Stephen Jones, y el comentario sobre el noveno discurso de Moisés en Deuteronomio, capítulos 29 al 31. El libro de Deuteronomio es una serie de 12 discursos que Moisés pronunció justo antes de su muerte, al final del viaje de Israel por el desierto en Moab. Esto, sabe que hubo un nuevo pacto en el Sinaí, que es cuando se promulga el antiguo pacto, pero después en Moab se hace un anticipo de lo que es el nuevo pacto. La tabla de contenido será el nuevo pacto, vamos a ver, perdón, el nuevo pacto, el 2, el siervo ciego, el 3, condiciones en la naturaleza salvaje, el juramento de Dios a todos los hombres. Hay que resaltar eso de todos. ¿Puede Dios realmente cumplir su juramento? Como se dice en otro de los libros de Stephen Jones, si Dios pudiera salvar a todos, ¿lo haría? Bueno, Él lo puede hacer. Entonces, ¿por qué no lo va a hacer si puede salvar a todos? Si es un Dios de amor, ¿no? Capítulo 6, el optimismo espiritual. Capítulo 7, la sodomización de Occidente. Condiciones legales para la reagrupación de Israel. El 9, la tierra del nuevo pacto. 10, la voz interior. 11, decisiones de vida o muerte. 12, de Moisés a Josué. 13, la guerra de la herencia. 14, fiesta de tabernáculos para todos los hombres. Capítulo 15, Moisés encomienda a Josué. 16, una mentalidad de nuevo pacto. Y 17, poniendo la ley junto al arca. Bueno, eso sería lo que vamos a ver en este librito. Vamos a anunciar también primero lo que veremos el viernes de mediante, que va a ser también del mismo Deuteronomio, porque hacemos 2 días seguidos, como saben. Capítulo 3 veremos que las condiciones de la naturaleza salvaje, y el capítulo, pues el 4, que ya lo hemos leído en el índice, así que no lo vamos a repetir tampoco. Bien, pues nos vamos a la página 1 y comencemos. Capítulo 4, el juramento de Dios a todos los hombres. Vamos con el capítulo 1. El nuevo pacto. Algunas Biblias, como la Biblia de Jerusalén, colocan Deuteronomio 29, versículo 1, como el último versículo del capítulo anterior, convirtiéndolo en Deuteronomio 28, 69.
En realidad se trata de una introducción de un escriba, Eleazar, a la solución del nuevo pacto, como una introducción de escriba Eleazar a la solución del nuevo pacto que se presenta en Deuteronomio 29. Esta introducción del escriba dice: estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que había hecho con ellos en Horeb. Y Moisés convocó a todo Israel y les dijo: puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Eleazar nos dice que este es un segundo pacto, además del primero que se dio 40 años antes en Horeb, según Éxodo 20. De esta manera, estos dos pactos prefiguran el antiguo y el nuevo pacto, cada uno con su propia ley. El primer pacto se dio a través de Moisés, mientras que el segundo transfirió la autoridad a Josué, figura de Jesucristo, Yahshua. Este segundo pacto se correlaciona directamente con la segunda ley, que es el significado del nombre griego del libro Deuteronomio. Quienes interpretan este segundo pacto como la culminación de las leyes de la tribulación, que las acabamos de estudiar en el libro octavo, ¿verdad? En Deuteronomio 28, ¿no? También las bendiciones, la tribulación y las bendiciones, que es al principio del capítulo 28, los primeros 10 o 12 versículos, no sé cuántos son. Las maldiciones de la ley del capítulo 28 profetizan el resultado final del fracaso del antiguo pacto. El nuevo pacto en el capítulo 29 muestra que el juramento de Dios es la solución de Dios, un juramento de Dios de que Él se va a encargar de escribir en nuestros corazones pues lo que toca. Bien, perdonen. Bueno, el mandato y la promesa. Perdón por las interrupciones que salían ahí de Telegram, ya lo he cerrado. El mandato y la promesa. Siguiente epígrafe. Las leyes dadas en Éxodo y Levítico son esencialmente las mismas que las dadas en Deuteronomio, aunque reformuladas de maneras diferentes y aclaradas ocasionalmente. Por lo tanto, también vemos el mismo patrón profético en Éxodo 34, después de que se quebrantó la primera ley, pues el segundo conjunto de leyes era como las anteriores. Éxodo 34:1 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: hazte 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré en ellas las palabras que estaban en las tablas anteriores que tú rompiste. O sea, el hecho de romper esas tablas quería decir también que preconizaba de alguna manera que ese primer pacto iba a fracasar. Esto profetizaba de cómo se quebrantaría la ley bajo el antiguo pacto, pero que la misma ley sería instituida bajo el nuevo pacto sin ser quebrantada. El antiguo pacto nos dio mandamientos que los hombres no podían cumplir, aunque juraron que iban a obedecerlos. El nuevo pacto nos dio las mismas palabras de la ley, pero esta vez Dios se comprometió a escribirlas en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Así las leyes se transformaron de ser mandamientos a ser promesas. Como Dios se comprometió y no puede fallar, pues en realidad esos mandamientos son promesas de lo que Dios va a hacer. Por lo tanto, cuando los mandamientos decían no harás, en realidad profetizaban que siguiendo a Josué, es decir, Yahshua en nuestras vidas, no cometeríamos esos pecados. La manera en que Dios lograría esto no estaba clara bajo Moisés, pero al leer los escritos de Pablo y Juan descubrimos el secreto. El Espíritu Santo engendra a Cristo en nosotros mediante el Evangelio, y esta santa semilla no puede pecar porque es engendrada por Dios. Primera de Juan 3:9, literal. Aunque el viejo hombre engendrado de la carne adámica continúa luchando contra el Espíritu, Romanos 7:25, el hombre de la nueva creación no puede pecar porque su Padre es Dios. La manera en que Dios lograría esto no estaba claro bajo Moisés, pero al leer los escritos de Pablo y Juan descubrimos el secreto. El Espíritu Santo engendra a Cristo en nosotros mediante el Evangelio, y esa santa semilla no puede pecar porque es engendrada por Dios. 1 de Juan 3:9. Eso es lo que dice literal.
O sea, el que peca es el viejo hombre. El nuevo hombre no puede pecar, porque es una semilla santa. Aunque el viejo hombre, engendrado de la carne adámica, continúa luchando contra el espíritu, Romanos 7:25, el hombre de la nueva creación no puede pecar porque su padre es Dios. Un estudio completo de esto se puede encontrar en mi comentario, dice el Dr. Jones, sobre la epístola de Pablo a los santos en Roma, volumen 1, capítulo 10. Ustedes lo tienen ya revisado, no sé si está grabado en este canal, creo que no, pero por lo menos lo tienen ya revisado en los libros de don Stephen Young, que ya saben que pueden buscar en la columna de la derecha del blog Tabernáculos. Al leer el libro, tanto el volumen 1 como el 2 de la epístola a los romanos. Al leer el libro de Deuteronomio solo podemos comprenderlo si lo consideramos como una profecía del nuevo pacto bajo Cristo. La mayoría no lo ha visto de esta manera, pues creen que la ley es incompatible con la gracia del nuevo pacto. Sin embargo, cuando entendemos que los pactos representan dos caminos distintos hacia la salvación, uno imposible y el otro el único camino para alcanzarla, resulta evidente que la misma ley de Dios se aplica en ambos casos. Lo que pasa que en el segundo caso, en el nuevo pacto, como el Espíritu Santo es el que hace el trabajo, pues sí se puede alcanzar, pero en el viejo no se podía alcanzar. Los cambios necesarios en las formas de la ley se analizan con mayor detalle en el libro de Hebreos. Hay cambios en las formas, pero la ley no pasa. Los principios siguen totalmente vigentes porque la ley es espiritual. Aquí ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido, dice el Evangelio. Aquí también se puede apreciar otra importante perspectiva sobre las dos leyes y los dos pactos. El pacto del Éxodo en Horeb se estableció al comienzo de la travesía de Israel por el desierto, en el Sinaí, en el Horeb, el monte Horeb. El pacto de Deuteronomio se estableció en las llanuras de Moab al final de los 40 años en el desierto. Hechos 7:38 habla de Israel como la iglesia en el desierto. Así como existió una iglesia, en hebreo Cajal, congregación, Cajal quiere decir congregación o asamblea, así como existió una iglesia bajo Moisés y Josué, también existió una iglesia, en griego también eclesia, bajo Jesucristo. La iglesia del Nuevo Testamento vagó por su propio desierto durante 40 ciclos de jubileos, 40 por 49 años. Los primeros, la iglesia del desierto varó 40 años. La iglesia o la eclesia del Nuevo Testamento vagó durante 49 jubileos, que es 40 por 49 años. Hasta 1993, que pasamos a estar en el periodo de transición de Pentecostés a Tabernáculos. De la misma manera que Moisés liberó a Israel de la esclavitud, Jesús liberó a la iglesia de la esclavitud del pecado mediante su muerte en la cruz como el Cordero Pascual. La esclavitud del pecado, ¿verdad? 7 semanas después de su resurrección se estableció el pacto en el aposento alto, el nuevo pacto, cuando el Espíritu Santo fue derramado. Esto fue como el pacto del Éxodo en el monte Horeb. Han transcurrido 40 jubileos desde entonces y ahora estamos listos para ser guiados a la tierra prometida por Josué el Efraimita. O sea, en este tiempo nosotros estamos a punto de ser guiados a la tierra prometida por José el Efraimita. Dado que vivimos al final del camino por el desierto, la ley de Deuteronomio cobra especial relevancia para el plan divino actual. Asimismo, el segundo pacto prometido a Abraham, Moisés y los profetas y ratificado por la sangre de Jesús en la cruz, estará ahora listo para ser implementado. De hecho, esta es mi principal, dice el Dr. Jones, motivación al escribir este comentario sobre Deuteronomio. Así como los creyentes del primer siglo vivían en los albores de la Iglesia cuando Cristo nos liberó de la esclavitud mediante su muerte, como el Cordero Pascual, hoy también hemos llegado a las llanuras de Moab de este tiempo y estamos listos para entrar en el reino mediante la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Josué. En relación con este gran acontecimiento necesitamos escuchar la segunda ley para comprender
las leyes del reino venidero. Si no conocemos estas leyes del reino venidero en la época del milenio, pues no podremos gobernar con Cristo, porque para gobernar uno necesita conocer las leyes. Por eso la estamos estudiando. Capítulo segundo, el siervo ciego. Esta es una parte que también se toca en nuestro libro Finisterre al borde del Jordán, donde hay uno de los capítulos que se dedica al siervo ciego y a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia ciega por excelencia, que necesita garrafones de colirio para poder ver con claridad, para salir de esa ceguera judicial. Moisés comienza su 11, le digo aquí, yo no sé si se ha confundido el doctor Jones o estoy yo confundido, he puesto 9 discurso, porque estamos ahora comenzando el 9, ¿no? Discurso en Deuteronomio 29:2, diciendo: habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y las grandes pruebas que vuestros ojos han visto, esas grandes señales y prodigios. Sin embargo, hasta el día de hoy, el Señor no os ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esta introducción debió haber llamado la atención de la gente. Quienes son espiritualmente ciegos y sordos generalmente no son conscientes de su ceguera y sordera, claro, porque creen que ven, pero en realidad no se dan cuenta. Así que uno solo puede imaginar su reacción. Es como ahora cuando se le dice a los pentecostales que no tienen todo lo que tienen que tener, pues dice que no, ellos creen que ya están donde tienen que estar. Lo mismo sucedió en el Nuevo Testamento, cuando Jesús acusó a los fariseos de ceguera. Juan 9, 39, 41 dice: Jesús dijo: para juicio he venido al mundo, para que los que no vean, para los que no ven, vean, y los que ven se queden ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero como decís vemos, vuestro pecado permanece. Bueno, pues eso, hay que tener humildad. Y como oramos casi siempre en Deuteronomio, al finalizar el vídeo, pues le oramos al Señor que descorra ese velo que está todavía separando el lugar santo de Pentecostés del lugar santísimo de tabernáculos, que es ese velo que todavía no han traspasado los que están en Pentecostés y tienen que pasar a tabernáculos, muriendo la carne en el Jordán y entrando a acampar en la quietud de Gilgal, para que el Señor circuncide nuestros corazones y quite ese velo. Si no, pues no podemos entender la ley como es. La ceguera aquí no es física, sino espiritual. Los hombres son ciegos al conocimiento de Dios, a su carácter y a su plan para la creación. Moisés atribuye la ceguera de los hombres a Dios, pues solo Él puede revelarse a la humanidad. Yo, desde luego, nosotros, mi mujer y yo, desde que topamos, el Señor nos condujo al doctor Stephen Jones, pues, y que empezó a descorrer ese velo, pues la verdad que nosotros creemos, de hecho creemos, no hemos experimentado un ascenso espiritual tremendo y un entendimiento de la palabra de Dios que antes no teníamos. Desde Génesis, Apocalipsis, entendemos el plan completo del Señor y cómo se ha estado implementando y se está implementando sobre todo incluso en nuestros días. Bueno, Moisés atribuye la ceguera de los hombres a Dios, pues solo puede revelarse a la humanidad. Cada vez que Jesús sanaba a los ciegos, demostraba ser la fuente de la verdadera revelación, aquel que sana la ceguera espiritual. Si Él no interviene en nuestras vidas, permaneceremos ciegos incluso en medio del aprendizaje. Siguiente epígrafe. Dios se lleva el mérito. En Éxodo 4:10, cuando Dios llamó a Moisés para que fuera su portavoz, Moisés se opuso alegando que era tardo en el habla y torpe de lengua. Algunos dicen que era tartamudo, ¿no? La respuesta de Dios está en el versículo 11. Y el Señor le dijo: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy yo el Señor? Por lo tanto, si Dios hace que los hombres sean ciegos o les da la vista, se deduce que Dios cegó los ojos de Israel durante sus 40 años de travesía por el desierto y durante los 40 jubileos, claro. Si no hubieran sido ciegos, habrían sabido que el primer pacto que se hizo en Horeb, en el Sinaí, les era imposible de cumplir, dado que todos estaban afectados por el pecado de Adán.
Su sordera se manifestó en el temor con que reaccionaron al oír los 10 mandamientos pronunciados desde el monte y dijeron, no, mejor que escuche Moisés y que luego nos lo cuente. Por lo tanto, la ley no pudo ser grabada en sus corazones. Algunos atribuyen, porque la fe viene por el oír, si no oyen la palabra de Dios, pues no es grabada en nuestro caso. Algunos atribuyen la ceguera y la sordera al endurecimiento del corazón humano. En efecto, la ceguera y la sordera son consecuencia directa del rechazo a la palabra de Dios. Si hay una palabra de Dios que nosotros por tradición de los hombres, por la denominación en la que estamos, por otras causas, porque no nos conviene a la carne, pues nos quedamos ciegos a esa parte de la palabra de Dios. Dice el doctor, yo mismo lo he experimentado y solo por la misericordia de Dios logré superarlo. Sin embargo, las causas de la ceguera espiritual tienen raíces profundas que conforman una larga cadena de acontecimientos. Supongamos que rechazara una palabra genuina y reveladora de Dios y fuera juzgado por mi ceguera. En ese sentido me volvería culpable. O sea, nosotros tenemos parte de culpa también. Parte es que el Señor ha querido que ese velo esté sobre una gran mayoría de la gente y parte es porque nosotros pues somos culpables de haber rechazado una palabra genuina, ¿no? Pero profundizando debemos preguntarnos qué me llevó a rechazar esa palabra. Debemos preguntarnos qué nos llevó a rechazar esa palabra. ¿Acaso no fue nuestra, vamos a ver, bueno, perdón, es que está hablando aquí, vamos a ver, pero profundizando debemos preguntar qué nos llevó a rechazar la palabra, qué me llevó, será, porque está hablando de él en singular, ¿qué me llevó a rechazar esa palabra? ¿Acaso no fue mi propia inmadurez espiritual o tal vez un ídolo en mi corazón? Un ídolo en mi corazón es una postura preconcebida, una creencia que yo tengo, una fortaleza que me impide querer la voluntad de Dios. Yo voy a preguntar a Dios, pero solo voy a aceptar esa palabra de Dios si coincide con la apreciación que yo tengo al respecto. Si no, pues la voy a rechazar. Entonces, pues lógicamente, si Dios da una palabra que es contraria a nuestras creencias, pero es de Dios y la rechazamos, nos quedamos cegados a eso. Les aconsejo el libro del doctor Stephen Jones, que dicen muchos que es el mejor libro de él, Cómo escuchar la voz de Dios, que está grabado en este canal de YouTube. Y sobre todo los capítulos, creo que son el 2 y el 3, es un libro pequeño, son de 4 capítulos, el 2 y el 3, que habla de eso de la idolatría del corazón, que es tremendo, tremendo. Hay para descubrir las cosas que nos impiden, pues, tener ese velo. ¿Acaso no fue mi propia inmadurez espiritual o tal vez un ídolo en mi corazón? La inmadurez espiritual requiere tiempo para superarse. Los ídolos en el corazón suelen arraigarse durante nuestra inmadurez. Mientras somos menores de edad, nuestros padres son los principales responsables de nuestras acciones. La mayoría de los ídolos que cultivamos en nuestro corazón nos los inculcan nuestros padres y maestros. Ellos son la causa, aunque lo hagan a ciegas, ¿no? ¿Cómo llegaron a ser ciegos? ¿Acaso no fue por culpa de sus propios padres y maestros también? Podemos rastrear esta cadena de causas y efectos de generación en generación hasta remontarnos a Adán. En este punto alcanzamos la causa original. Eva fue engañada para pecar, pero Adán sabía lo que hacía, él no fue engañado. Primera de Timoteo 2,14. Por eso Pablo dice, en Adán todos mueren. Primera de Corintios 15,22. No dice en lugar de en Eva todos mueren. Adán fue considerado responsable, no Eva. Por lo tanto, la maldición sobre Adán se transmite a través de los ancestros en cada generación. Aún así, existía una ceguera más profunda en juego, orquestada por Dios mismo. Dios sabía que Adán se dejaría cegar por su amor a Eva y la seguiría en aquella primera transgresión. Es decir, él amó más a Eva, su compañerita, que a Dios, que era el que lo había creado, a él y a ella. De hecho, este era el plan divino desde el principio, porque cuando Adán vio que ella había caído, dijo, pues yo no voy a caer, ahí te quedas tú
con la caída, pero bueno, eso estaba dentro del plan de Dios. De hecho, este era el plan divino desde el principio, pues a Dios nada de lo que ocurre en la tierra le toma o lo toma por sorpresa. Los hombres pueden debatir los detalles de este asunto, pero en definitiva, para que Dios sea Dios, debe conocerlo todo desde el principio y ser lo suficientemente poderoso como para impedir todo aquello que le plazca. Y si no lo ha impedido es porque Él lo tenía contemplado en su plan, que luego lo arreglaría más adelante, pero de momento ese era el plan. No era su voluntad, pero era su plan. El hecho de que Dios permitiera que Adán pecara lo hace responsable de rectificar la situación. Eso lo hemos estudiado, porque vamos, dice que hay un día que el que cava un pozo y no lo cerca, si el buey de algún vecino cae en el hoyo, pues él es el responsable por no haber cercado el pozo. Pues de la misma manera, Dios plantó en el medio del jardín del Edén el árbol de la vida, del bien y del mal y el árbol de la ciencia. Tenía que haber cercado el árbol de la ciencia, no lo cercó, aunque les advirtió, pero no lo cercó. Si lo hubiese cercado, pues no habrían podido comer de él. Por lo tanto, Dios es responsable. Por eso tuvo que venir y pagar el precio y morir en la cruz, es el Señor Jesucristo. De hecho, el hecho de que el pecado de Adán afectara a toda la creación significa que, en última instancia, Dios es responsable de reconciliar a toda la creación, de la restauración de todas las cosas. No se puede culpar simplemente a Adán, porque Dios lo creó y por lo tanto es dueño de todo lo que crea. La propiedad conlleva automáticamente la responsabilidad por todo lo que se posee, como lo demuestra la ley. Éxodo 21 del 32 al 36 y Éxodo 22, versículo 6. Siguiente epígrafe, el ejemplo de Pablo. Dios entonces tiene la capacidad, el poder y la sabiduría para quitar la ceguera de cualquier hombre. Lo demostró con Saulo en el camino a Damasco, cuando se reveló a un hombre que estaba totalmente ciego hasta el punto del fanatismo religioso. Más tarde, después de que su nombre fue cambiado a Pablo para reflejar su nueva identidad y carácter, confesó en Gálatas 1 del 13 al 16. Porque habéis oído hablar de mi anterior manera de vivir en el judaísmo, cómo solía perseguir a la iglesia de Dios sin medida y tratar de destruirla. Y yo iba más allá en el judaísmo que muchos de mis contemporáneos entre mis compatriotas, siendo más celoso de las tradiciones de mis antepasados que todos los demás. Pero cuando aquel que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, quiso revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles, la palabra es etnos, naciones, no consulté inmediatamente con carne y sangre. Bueno, Dios tiene la capacidad, repito, el poder y la sabiduría para quitar la ceguera de cualquier hombre. Lo demostró con Saulo. Ahí demostró que él es soberano. Saulo era un transgresor, era un pecador, estaba persiguiendo a la iglesia, los estaba encarcelando, los estaba enjuiciando e incluso mandando que los mataran y todo eso, ¿no? Y sin embargo el Señor lo tumbó del caballo. ¿Dónde está la soberanía de Pablo? Lo tumbó del caballo y no le quedó más remedio que decir sí, buena, sí, buena. Lo mismo le pasó a Jonás. Él no quería ir allí, pero el Señor sí o sí lo llevó a Nínive. ¿Dónde está la soberanía de Jonás? Pues no hay soberanía. Lo que tenemos es autoridad delegada, pero la soberanía el único que la tiene es Dios. Y eso nos demuestra que si Dios pudo salvar a Saulo y pudo hacer que Jonás fuera a Nínive, él puede salvar a todos los demás. Lo mismo que salvó a todos, a la ciudad de Nínive, que es un prototipo de que el Señor va a salvar a toda la humanidad más adelante. Eso también lo hemos estudiado ya. Bien, continuamos. ¿Dónde estaba la voluntad de Pablo en todo eso? Ciertamente Pablo aceptó la revelación de Cristo como un acto de voluntad, pero por encima de la voluntad de Pablo estaba toda la voluntad de Dios, la voluntad todopoderosa de Dios. Ese mismo poder convertirá a los hombres hasta el gran trono blanco, donde toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo? Como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Jonás. Igual, como lo hizo con Nínive. Ese mismo poder convertirá a los hombres ante el gran trono blanco, donde toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará como Señor. Filipenses 2, del 10 al 11. En otras palabras, cuando la voluntad de Dios se impone, abriendo los ojos y los oídos a la revelación de la verdad, la voluntad del hombre no es rival ni tiene poder para resistir la majestad y la gloria de Dios.
¿Quién se va a resistir ante la majestad y la gloria de Dios en el gran trono blanco para rechazarlo? Nadie. Siguiente epígrafe, la sabiduría del plan de Dios. Así pues, Moisés le dice a Israel que tras 40 años de vagar por el desierto, Dios aún no les había dado un corazón para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. En nuestra inmadurez solo vemos injusticia divina en acción. Veremos que Dios es injusto, nos parece, pero a medida que maduramos, a medida que Dios nos va abriendo los ojos, vemos el mundo y la historia misma a través de sus ojos. Tenemos la mente de Cristo, vemos desde la perspectiva celestial y no desde la perspectiva de nuestro ombligo, de nuestro ego. Vemos el mundo y la historia misma a través de sus ojos. Comenzamos a fluir con el plan divino y a estar en armonía con él. Nos dejamos llevar, dejamos que Dios tome las iniciativas, dejamos que las acciones tengan el origen en el cielo, no aquí en la tierra. Ya no lo vemos como injusto, sino como aquel que ejerce sus derechos como creador y dueño de todas las cosas. Al experimentar su amor, también comprendemos que la maldad y la injusticia del mundo a menudo ocultan su amor a la mayoría de las personas, pero jamás podrán extinguir su amor, porque al final Él los va a salvar a todos. Mientras que los hombres solo ven a Dios permitiendo que el mundo se hunda en la perdición, aquellos cuyos ojos se abren para conocer el plan divino pueden entender que el mismo amor de Dios es la motivación para el ejercicio de su poder, por el cual Él es el Salvador de todos los hombres. Dice, mayormente de los que creen, pero dice de todos, principalmente de los creyentes, pero dice claro de todos. Aunque muchos dudan de la sabiduría de su plan, sabemos que Él es lo suficientemente sabio como para idear un plan para salvar a todos los hombres, y Él lo ha ideado. E incluso si la situación parece desesperada, Él lo ha ideado y lo hará. Aunque si miremos el mundo como está hoy, nos parece imposible. Pero Él tiene un plan perfecto que no puede fallar. Bueno, siguiente epígrafe, la iglesia de los ciegos. O sea, la Odisea, ¿no? Israel estaba ciega, pero bueno, no solo la Odisea. La iglesia en el desierto, el Antiguo Testamento también lo estaba. Y la iglesia en el Nuevo Testamento de Pentecostés también, parcialmente al menos. Israel estaba ciega a pesar de ser la iglesia en el desierto, como nos dice Hechos 7:38. De igual modo, la iglesia del Nuevo Testamento ha sido ciega y sorda durante su estancia de 40 jubileos en su propio desierto, en la época del cautiverio babilónico de la iglesia. Un simple estudio de la historia de la iglesia lo demuestra fácilmente. La condición de Israel bajo Moisés profetizaba de la iglesia, pues estableció un patrón profético que se repetiría más adelante. Moisés planteó la cuestión de la ceguera y la sordera en el contexto del segundo pacto y la misión encomendada a Josué el efraimita. Esto demuestra que Dios pretendía resolver este problema mediante la segunda venida de Jesucristo, el antitipo de Josué. Josué sabemos que es un tipo de Cristo. De hecho, es necesario que Dios erradique la ceguera y se revele al mundo, como lo hizo con el apóstol Pablo, para que el reino de Dios crezca hasta abarcar toda la tierra, que eso va a ocurrir en el milenio. Cuando la piedra de Daniel, el rey no cortada con manos, golpea los pies, que es la parte final de los sistemas babilónicos, de los reinos babilónicos, pues se derrumba todo el sistema mundial babilónico y entonces el reino de la piedra empieza a crecer y se hace como una cordillera que llena toda la tierra. Eso es profético de que todas las naciones gradualmente a lo largo del milenio van a caer bajo el gobierno de Dios y los vencedores y van a ser rescatadas, salvas. Reconocer nuestra ceguera es el primer paso hacia la sanación. Quienes creen que no tener ceguera persistirán en el pecado. Debemos decir, bueno, vamos a ver, estamos en Pentecostés. La palabra nos dice que hay un velo que separa el lugar santo de Pentecostés del lugar santísimo de tabernáculos. Nosotros creemos que no estamos ciegos, pero la palabra de Dios claramente nos dice que tenemos un velo. ¿Dónde nos vamos a quedar? Vamos a procurar creer la palabra de Dios y decirle, Señor, muéstrame, llévame, yo quiero cruzar y quiero que tú rasgues ese velo y me lo quites de delante de los ojos. Como dijo Jesús en Juan 9:41,
Solo el Espíritu Santo puede revelarnos nuestra ceguera y por ende despertar nuestro arrepentimiento. Solo Jesús puede sanar. Si por orgullo tú le dices a un pentecostal, pero por orgullo dice, no, ¿y qué eso que se supone? Que yo estoy confundido todo este tiempo, todos estos años, 20, 30, 40, 50. Bueno, usted elige. Bueno, sigo confundido para no cambiar de opinión o realmente quiero conocer toda la verdad y cambio de opinión y me humillo. La Iglesia cree que por ser la Iglesia no puede ser ciega ni sorda. Ese es el error que nos han inculcado en Pentecostés. Piensa que dado que el pueblo ha sido justificado por la fe, esto ha eliminado toda ceguera. Lo mismo que nos habían dicho una vez salvo, ya siempre salvo, ya nos vamos a tocar las arpas, aunque nos compartemos y vivamos peor que los incrédulos, ya nos vamos a ir en el rapto, a tocar las arpas allí, a rascarnos la barriga. No puede ser, es que no tiene sentido común. El sentido común nos dice que no ha habido una madurez, no ha habido una transformación. Pues lógicamente, ¿cómo vamos a, si somos torpes y somos malos y no hemos aprendido la ley, cómo vamos a gobernar con Cristo en el milenio? Imposible. Pero Israel también fue justificada por la fe en la sangre del Cordero cuando celebraron la Pascua en Egipto, también la iglesia en el desierto del Antiguo Testamento. Esto no eliminó toda la ceguera de ellos, eliminó una parte, por supuesto, la mínima, la que hay en el atrio de la Pascua, en el atrio de la Pascua. Esto no eliminó toda la ceguera, eliminó parte, por supuesto, lo suficiente para ser justificados por la fe. Pero Moisés les aseguró que seguirán siendo ciegos y sordos durante su travesía por el desierto. Lo mismo ocurre con la Iglesia del Nuevo Testamento. Ahí ha habido una iluminación mayor por la luz de la menorá, pero la luz de la menorá no es la luz de la Shekinah. Tenemos que avanzar más. No nos podemos quedar en el atrio intermedio, tenemos que ir al lugar santísimo. La principal diferencia radica, o sea, el atrio era la Pascua, representaba la Pascua. El lugar santo, Pentecostés, y el lugar santísimo, tabernáculos. La principal diferencia radica en que mientras bajo Moisés la Iglesia rechazó Pentecostés al negarse a escuchar el resto de la ley, Éxodo 20:19, la Iglesia del Nuevo Testamento aceptó Pentecostés en Hechos 2, en el aposento alto. Bajo Moisés la Pascua era la única fiesta que la Iglesia en su conjunto podía aceptar, recibir, y conforme a esa pequeña luz de la Pascua, pues bajo Cristo la Iglesia pudo aceptar tanto la Pascua como Pentecostés, pero tenemos que aceptar también tabernáculos. Estamos en el tiempo en que hay que transicionar a tabernáculos. No nos podemos quedar en Pentecostés, que es una fiesta maravillosa, pero es una fiesta leudada, con levadura. No es la perfección. Sin embargo, la fiesta de tabernáculos ha permanecido en gran medida oculta a la Iglesia por la ceguera. Pues Dios ha cegado a esta revelación. Por lo tanto, es una revelación clave y quizás el principal indicador de ceguera y sordera, precisamente, es ese, ¿no? Repito, sin embargo, la fiesta de tabernáculos ha permanecido en gran medida oculta a la Iglesia, pues Dios la ha cegado a esta revelación. Por lo tanto, es una revelación clave y quizás el principal indicador de ceguera y sordera. Si bien la fiesta de tabernáculos siempre ha sido conocida hasta cierto punto, su mensaje profético fue prácticamente desconocido hasta el siglo pasado. Pero es una cosa, pues esa es la ceguera, ¿no? Las tres fiestas han estado ahí. La Pascua fue históricamente, ocurrió. El Pentecostés ocurrió históricamente. Sin embargo, el tabernáculo no ocurrió históricamente y sin embargo todos, por ese ciego, lo dábamos como que ya estaba, que no había más que Pentecostés. Fue una de las principales revelaciones surgidas del movimiento de la lluvia tardía de 1948 a 1952. El libro de George Warnock de 1952, La fiesta de tabernáculos, marcó el comienzo del fin de la prolongada ceguera de la Iglesia. George Warnock y después Clayton Moore también, ¿verdad? Después Martin Stendhal y otros, ¿no? Podemos decir que son precursores, pero hay que avanzar todavía más, hasta el doctor Stephen Jones, que ha traído mucha más claridad a todo esto de tabernáculos. Desde entonces otros han recibido nuevas revelaciones. Algunos se han quedado con los precursores, con Clayton Moore y con
y con Warnock, pero no avanzan más. Tenemos que seguir creciendo siempre, hasta la plenitud del mediodía. La luz va creciendo. Desde entonces otros han recibido nuevas revelaciones, entre ellos el Dr. Jones, como les digo, que para nosotros, y no soy el único, no somos los únicos que tenemos esa opinión, es la punta de lanza de la revelación de tabernáculos en estos momentos a nivel mundial. Leí su libro, dice el Dr. Jones, en el libro de Warnock, en la década de 1980. Nosotros apenas lo hemos leído hace 10 años. Y desde entonces he escrito sobre el tema. Véase Las leyes de la segunda venida, un libro capital, y El rato a la luz de tabernáculos son libros capitales que tienen ustedes, pueden descargarlos del blog Tabernáculos y los tienen ya grabados en vídeo también en este canal. Sobre todo las leyes de la segunda venida, para entender la escatología, es capital, vamos. Es que si no sabemos que las leyes de la segunda venida están precisamente en las fiestas de otoño, pues no podemos conocer cómo va a funcionar eso de la segunda venida. Creo que una de las revelaciones clave para sanar la ceguera de la Iglesia es una comprensión adecuada de la fiesta de tabernáculos. Que en realidad las fiestas de otoño, que son trompetas, expiación y tabernáculos. Esta fiesta profetiza la segunda venida de Cristo y la manifestación de los hijos de Dios, en asociación con la fiesta de trompetas y el día de la expiación. Se establece la secuencia de eventos comenzando con la resurrección de los muertos, luego el gran tiempo de arrepentimiento, el nacimiento de los hijos de Dios y su presentación al Padre en el octavo día, que es el último gran día de la fiesta. Bueno, esto es lo que teníamos hasta hoy, y para el próximo día, entonces el viernes, como les anuncié, Dios mediante, tenemos el capítulo 3 y el 4. Bueno, oramos una vez más, Padre, que nos des esa maravillosa luz de la Shekinah en el lugar santísimo de tabernáculos, para lo cual, Señor, danos la humildad para entender que en Pentecostés estamos solamente, es maravillosa, es una fiesta maravillosa, pero es una fiesta aludada, y que ahí estamos solamente a mitad de camino, que necesitamos someternos completamente al bautismo de fuego para que el Espíritu Santo nos pueda llegar a morir a la carne en el Jordán y entrar del lado de tabernáculos, en el lugar santísimo de tabernáculos. Ahí es donde amanece el nuevo día. La luz de la aurora, saben ustedes que en la Biblia comienza en la tarde, el día bíblico comienza en la tarde, se adentra en la noche, ahí está Pentecostés, la noche oscura del alma, el desierto, y después amanece el nuevo día en tabernáculos. Así que te pedimos, Padre, esa humildad para reconocer la ceguera y para pedirte a ti que nos des la luz maravillosa de tabernáculos, de la Shekinah en tabernáculos, que nos ayudes y nos des la valentía para someternos a la muerte, a la carne en el Jordán. Bien, pues dicho esto, emplazándoles hasta el viernes, como siempre, hasta entonces, pásenlo bien.